Buen día a todos. Ya lo han escuchado de un montón de diferentes personas, pero yo no he tenido la oportunidad de decírselo a todos de manera personal. Así que feliz año nuevo a todos, donde sea que los que están en este auditorio, los que están en alguno de nuestros campos, los que se encuentren en alguna otra parte de México o el mundo escuchando esta transmisión. Feliz año nuevo. Mis mejores deseos para ustedes y para su familia en este 2025. Ojalá y todos la hayan pasado muy bien, tuvieron la oportunidad de pasar buenos momentos con familia, que hayan comido mucho como yo comí mucho. Y si me dicen, sí, pastor, se te ve que comiste mucho, pues a ti también se te ve así. Y hay la oportunidad, apenas estamos en enero, hay la oportunidad de ponernos a comer un poquito mejor y todo eso. A todos, eso es como debería ser estos días, ¿verdad que sí? Bueno, no todo fue bueno para todos. Es imposible que todo haya sido bueno para todos. En mi familia, las últimas 2 semanas, la influencia nos pegó como a muchos otros. Sé que les está pegando, y algunos todavía, mi papá y mi mamá todavía no tienen voz, casi no pueden hablar. Ya no tienen el virus, pero no les quedó la voz. Pero a pesar de esas cosas, Dios ha sido bueno y pudimos disfrutar de bonitos momentos. Y estoy emocionado por este año. Estoy emocionado por el 2025 y creo que más emocionado de lo normal. Todos los años como hay cierta emoción, expectativa, pero creo que tengo más para el 2025. Y no sé por qué, ojalá y sea por algo, pero estoy emocionado y tengo expectativa de que Dios va a hacer cosas importantes y buenos este año. Estoy emocionado por ver qué es lo que Dios va a hacer en este año. Y pienso que va a ser algo especial en nuestra iglesia, en nuestras comunidades. Y estoy especialmente emocionado por los próximos 40 días. Los próximos 40 días, porque durante los próximos 40 días vamos a estar atravesando una jornada que nosotros llamamos una vida con propósito. Vamos a estar empezando el día de hoy, empezando con una serie de mensajes que se llama Una vida con propósito. Algunos ya saben de qué se trata, han escuchado esa frase o acerca de eso antes, una vida con propósito. Está basado en un libro escrito por el pastor Rick Warren. Creo que lo escribió por ahí en el 2003. Tiene un poquito más de 20 años que lo escribió. Y es un libro que nos ayuda a aprender a entender qué es el propósito de nuestras vidas. Algo interesante de este libro, es uno de los libros más vendidos en la historia, con más de 50 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Es el libro más traducido en otros idiomas que cualquier otro libro excepto la Biblia. Algunos 200 idiomas se ha traducido este libro en esto. Y es un libro que está basado en la Biblia, en interpretar de las escrituras cuál es el propósito de nuestras vidas. Y en lo personal, ha sido uno de los libros que más me ha influenciado en mi vida, más ha influenciado la manera que yo veo y entiendo mi relación con Dios y mi propósito, y no solo para mí, sino para literalmente millones de personas. Muchas personas que están en este lugar, en algunos de estos campos, que han atravesado, leído el libro, también han sido bendecidos por este libro. Y bueno, por los próximos 40 días, 6 semanas, vamos a estar descubriendo cuál es el propósito de nuestras vidas y cómo podemos vivir nuestro propósito. Para algunos, esto va a ser un recordatorio, porque como mencioné, lo hemos hecho algunos 10 o 15 años, incluso quizás en el pasado. Pero para muchos esto va a ser algo totalmente nuevo. Estoy seguro que estos próximos 40 días va a ser de mucho impacto, y quizás algunos de los 40 días más impactantes de sus vidas. Eso es lo que yo creo hoy. Hoy vamos a comenzar esta jornada contestando 3 preguntas. 3 preguntas que creo que son las 3 preguntas más importantes que debemos de hacernos y buscar las respuestas. La primera es la pregunta de existencia. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? La segunda es la pregunta de significado. ¿Es mi vida importante? Y la tercera es la pregunta de intención. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy vivo? ¿Es mi vida importante? ¿Y cuál es mi propósito? No son preguntas nuevas. Seguramente algunos de ustedes han hecho alguna pregunta de estas antes. El hombre se ha estado haciendo esta pregunta desde que comenzó, miles de años atrás.
Y el profeta Jeremías, el tocayo mío de hace miles de años, hizo esta pregunta en Jeremías capítulo 20, versículo 18. Literalmente pregunta: ¿por qué habré nacido? Y luego dice: mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Obviamente Jeremías no estaba teniendo un buen día cuando escribió eso. Pero está preguntando en esencia: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy vivo? Y sin duda tú también en algún momento quizás de problemas en tu vida, o quizás fue simplemente un momento de quietud y te pusiste medio filosófico a pensar en el propósito de la vida y te preguntaste lo mismo: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿De qué se trata todo de esto? Las personas han intentado contestar estas preguntas de mil y un maneras, y hay diferentes maneras que tratan de contestarlo. Un método que algunos utilizan para tratar de contestar esas preguntas es el método místico. Y eso quizás lo han escuchado sin saber que están utilizando ese método, pero básicamente si vemos los libros de Nueva Era y algunas religiones emergentes, vas a encontrar algo acerca del método místico para encontrar el propósito de la vida. Y básicamente lo que te dicen es que para encontrar el propósito de tu vida necesitas buscar en tu interior. Y a lo mejor está alguien sentado con las piernas cruzadas sin algún símbolo así, o haciendo algo, y están como que pensando y están buscando el significado, el propósito de sus vidas en su interior. Y eso suele muy maduro, como que muy espiritual. Solo hay un problema: no funciona. No funciona, no puedes encontrar el propósito de tu vida en tu interior. Y otros utilizan el método del método que le podemos llamar el método de autoayuda. Y eso, hay muchos libros escritos que son de autoayuda, y básicamente todos dicen lo mismo. Ellos dicen: tú tienes que decidir cuál es tu propósito. Tú puedes elegir qué es lo que te apasiona, qué es lo que quieres hacer. Bueno, eso es tu propósito. Y dicen cosas como: proponte metas, sueña, apunta a la cima, haz un plan, ejecútala, no te des por vencido, sigue adelante, cree en ti mismo. Y esas cosas son buenas cosas para ser exitoso en la vida, para lograr algunas cosas. Si haces esas cosas, sí vas a poder lograr cosas sin duda en la vida. El problema es que tener éxito y cumplir el propósito de tu vida son dos cosas muy diferentes. Puedes tener todo el éxito del mundo y nunca cumplir el propósito de tu vida. Todos conocemos a personas, yo conozco a personas que son muy exitosas, pero no tienen ni idea cuál es su propósito. No están cumpliendo su propósito y ni siquiera saben cuál es el propósito de la vida. Todos tenemos talentos y habilidades y somos buenos para hacer algo y podemos ser exitosos, pero eso es lo importante, un punto aquí que quiero enfatizar. Tenemos talentos y habilidades para un propósito, pero no es el propósito. O sea, podemos hacer cosas para un propósito, pero eso en sí no es el propósito. Vamos a hablar de eso más adelante en esta serie. Porque el propósito de tu vida es mucho más que obtener posesiones, poder, placer o prestigio. Es mucho más grande que tus metas y tus sueños, incluso tu propia felicidad. El propósito de tu vida es mucho más grande que eso. Y otros utilizan el método filosófico. Y bueno, hay un doctor, un profesor que se llama Hugh Moorhead, y él escribió una carta a 250 filósofos, científicos e intelectuales, los más brillantes del siglo XX. Cuando él hizo esto, escribió esas cartas y les hizo una sola pregunta a todas esas personas: ¿cuál es el propósito de la vida? Y su intención era registrar todo lo que ellos respondieron y escribir un libro explicando el propósito de la vida. Pero resultó ser un libro un poco deprimente, porque ninguno de los 250 de los más intelectuales, mentes más brillantes de su época, sabían cuál era el propósito de la vida. Algunos fueron tan honestos para admitir simplemente no sabían. Otros ni siquiera se habían hecho la pregunta antes, y otros todavía le preguntaron a él: ¿acaso tú sabes cuál es el propósito? Para que me lo expliques, porque yo quiero saber cuál es el propósito. Quizás han escuchado hablando en círculos de psiquiatría y psicología el nombre Carl Jung. Carl Jung es uno de los
psicólogos y psiquiatras más conocidos de la historia, más influenciado en esa ciencia. Y le preguntaron a él, esta carta también él fue una de las personas que recibió la carta, y le preguntaron, y él, eso fue su respuesta, dijo: la verdad no lo sé, pero algo me hace pensar que sí debe haber algún propósito. Esa fue la mejor respuesta que la mente brillante de Carl Jung pudo responder. Algunos científicos ateos enfatizaban que la vida no tiene propósito. No hay un propósito en la vida. Y eso para mí es una respuesta triste y deprimente, porque en mi opinión, y a lo mejor algunos lo comparten conmigo, una vida sin propósito no vale la pena vivirla. O sea, si yo pensara realmente que no tiene ningún significado, ningún propósito en la vida, sería muy fácil pensar: ¿para qué estamos haciendo esto? La vida es demasiado difícil. Hay cosas dolorosas que vamos a atravesar y que muchos están atravesando o van a atravesar. Y atravesar esas cosas y tolerar todo eso pensando que no hay ningún propósito en la vida, digo, no vale la pena. Nadie, yo creo, que resiste eso. No nos debería de sorprender que muchas personas, a medida que hemos estado sacando a Dios y el propósito de la vida que Él da, de la sociedad, de la escuela, de la política y la vida en general, los suicidios han aumentado muchísimo. El suicidio es la causa número 3 de muertes entre jóvenes. ¿Por qué? Porque la vida sin un propósito no tiene sentido. Y le dicen a los jóvenes en los sistemas educativos que no hay propósito, que no existe Dios, que todos somos accidentes y ¿qué es lo que hacen ellos? Entonces no tiene sentido esto. Y muchos están llegando a la conclusión natural de eso. Es que, entonces, ¿para qué estoy aquí? No quiero batallar. ¿Para qué seguir sufriendo? Pero les tengo buenas noticias, y eso es que fuiste creado para un propósito. En verdad sí fuiste creado para un propósito. Pero ni el método místico, ni el filosófico, ni la autoayuda te puede decir cuál es tu propósito. Escuchen esto, eso es importante. Solo tu creador te puede decir cuál es tu propósito. Solo tu creador te puede decir. Rick Warren dice: fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que entiendes y aceptes esto, la vida jamás tendrá sentido. Y yo creo que eso es verdad. Proverbios 16:4 dice: el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Dios ha hecho todo para sus propios propósitos. No fuiste creado para tus propósitos, para tu propio deleite o tus propios sueños. Fuiste creado para el propósito, deleite y los planes de Dios. Escuchen, porque esto es importante. Si tienes vida, si tienes aire en tus pulmones, si tienes un latido en tu pecho, si tienes vida, tienes un propósito. Dios nunca creó nada sin un propósito. Todo lo que existe tiene un propósito. Todo ha sido creado por Dios, y todo lo que Dios crea tiene un propósito. En efecto, Dios te creó para 5 propósitos, y en estas semanas vamos a estar de los siguientes 40 días, 6 semanas, vamos a estar hablando de esos 5 propósitos. Y estoy emocionado. De hecho, es un tema que me apasiona mucho, porque creo que esto va a despertar a algunas personas un nuevo nivel o una nueva experiencia de vida cuando empiezan a entender para qué fueron creados. Es algo que me apasiona tanto que el logo de nuestra iglesia, por si no sabían, el pentágono de Conexión Live tiene 5 puntos y representa los 5 propósitos de Dios para nuestras vidas. Por eso está diseñada de esa manera. Los 5 propósitos que necesitamos conocer y vivir para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y quiero comenzar contestando el día de hoy la primera pregunta importante que mencioné al principio, la pregunta de la existencia, la cual es: ¿por qué estoy vivo? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta antes? ¿Por qué estoy vivo? Quizás una noche te alejaste de otras personas, o quizás estabas, como mencioné hace rato, pasando por un tiempo difícil y dices: oye, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué me creó Dios? Y la respuesta a esa pregunta tan importante es la siguiente: Dios me creó para amarme. Dios me creó para amarme. Dios te creó para amarte.
Efesios 1:4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Quiero que pensemos un momento en las implicaciones de esta frase, de este versículo. No los pasemos por alto como si fuera algo normal, porque no es normal. Esto es asombroso, es impresionante. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Dios decidió crear al mundo, específicamente como lo hizo, con las condiciones necesarias y específicas para la vida humana. Y luego creó a ti, de quien ya había planeado y pensado antes de hacerlo todo, y te puso en este mundo, diseñado específicamente para que tú pudieras vivir. Esto es impresionante. Dios te creó para ejercer y mostrar su capacidad infinita de amar. Y luego te creó este mundo, y desde que te creó a ti, Él ha estado apuntando toda esa capacidad de amar en toda su gloria hacia ti y hacia mí. Dios te creó para amarte. Esto contesta la primera pregunta de existencia: ¿por qué estoy vivo? Dios nos creó para amarnos. Ahora vamos a la segunda pregunta de importancia. Gracias. La segunda pregunta es esta: ¿es mi vida importante? La pregunta es significado: ¿es mi vida importante? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta antes? ¿Alguien aquí, alguno de nuestros campos se ha hecho la pregunta: ¿es mi vida importante? ¿Realmente debería estar aquí, o de qué se trata esto? Hace un par de años me invitaron, me hicieron parte de un equipo de un videojuego que se llama Warzone. Y si no te gustan los videojuegos, a lo mejor no sabes de qué estoy hablando, pero si conoces de los juegos, es un juego bastante conocido. Básicamente te voy a explicar qué es. Es un juego de guerras, y se hacen equipos de hasta 4 personas, y esas 4 personas se enfrentan a muchísimas otras personas, como otras 200 personas, y están peleando, y los últimos en durar, mantenerse vivos, son los que ganan, ¿okay? Yo hace muchos años era bueno para ese juego, pero había pasado muchos años y yo no había jugado. Y unos amigos de aquí de la iglesia, mis sobrinos, me invitaron a hacer parte. Y estaba bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a desempolvar las palancas y vamos a probarlo. Y la verdad es que ellos eran muy buenos para jugar, y yo no traía nada en el morral, como dice. Yo era malo. Descubrí que era muy malo para jugar. Pero ellos fueron muy pacientes conmigo, fueron muy tolerantes, y me llevaron a través de ese proceso en el cual yo no aportaba absolutamente nada de valor al equipo. De hecho, si ganaba el equipo, yo no tenía nada que ver con la victoria, y si perdíamos, probablemente tenía todo que ver con eso. Era malo para jugar. Pero ellos, aún así, me sentí amado y especial por ellos, porque ellos querían que estuviera en el equipo con ellos, a pesar de que yo no traía nada. Era malo, era un peso muerto para el equipo. Pero descubrí algo en este proceso: ser amado no es suficiente. Solo ser amado no es suficiente. Necesitamos ser necesitados. Hay algo en nosotros que necesita, que anhela ser necesitado, ser importante de algo, de algún plan, de un equipo. Y todo esto para decir que saber que Dios nos ama tanto es increíble, y deberíamos sentirnos halagados por su gran amor por nosotros. Pero ese amor en sí solo no nos satisface del todo. Necesitamos saber que nuestras vidas importan, que servimos para un fin importante, valioso, que no somos solo un accidente cósmico que de pura casualidad Dios ama, sino que somos parte de un plan más grande e importante que nosotros mismos. Y esto es algo que quiero decir en cuanto a este punto. Tú no eres un accidente. Tú no eres un accidente. Digan todos conmigo en voz alta: yo no soy un accidente.
Dile a la persona que está a tu lado, si tienes que gritarle, grítales. Tú no eres un accidente. No eres un accidente. Cuando no entendemos nuestro propósito, la vida parece no tener validez, porque fuimos creados para algo importante. Y tú no eres un accidente, fuiste creado para algo importante. Algo que dice Rick, que es muy conocido y me gusta mucho, dice que hay padres por accidente, pero no hay hijos por accidente. Hay padres ilegítimos, pero no hay niños ilegítimos. Hay embarazos no intencionados, pero no hay personas sin propósito. Dios consideró hasta el error humano cuando Él te creó. Él sabía que personas iban a hacer cosas y que te iban a lastimar y que tú ibas a hacer cosas para lastimar a otras personas. Y aún así Dios te vio y te eligió y te amó y decidió crearte. Tú no eres un accidente. Dice Salmo 139, 16. Dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Tanto así le importas a Dios. Eres parte de su plan. Y Dios está interesado en cada aspecto de tu vida. Lo bueno e incluso lo malo. Lo bonito y lo difícil. Quiero compartir esta perspectiva y que creo que es importante y quizás ayuda un poco. Y es esto. Dios no te ama porque eres importante. No te ama porque eres importante. Eres importante porque Dios te ama y porque Él tiene un plan para ti. Eres importante porque Dios te ama y eres parte de su plan. Tú le importas a Dios, no porque Él te necesita, sino porque Él te quiere y quiere usarte dentro de sus planes. Quiere que seas parte de sus planes. Y su propósito durará para siempre. Dice Salmos 33, 11. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Entonces, si los propósitos de Dios duran para siempre, ¿qué debo hacer con este tiempo que tengo aquí en la vida? Si duran para siempre, ¿cómo le dan significado sus planes a mi vida? Y esto es de lo más importante que les voy a decir el día de hoy. Está en la pantalla. Si quieren apuntarlo, tomarle foto, háganlo. Es esto. La vida es una preparación para la eternidad. Tenemos que entender este punto. La vida es una preparación para la eternidad. Dios te puso sobre la tierra para prepararte para lo que vas a estar haciendo por el resto de la eternidad. No solo tienes un propósito importante aquí en la tierra, y quiero que esta parte quede bien claro. Sí tiene Dios un plan para ti en la tierra, y es un plan importante. Pero no solo tiene Dios un plan para ti en la tierra, en esta vida, durante esta etapa de pocos años que vamos a estar así sobre la tierra. Dios tiene un plan y un propósito para ti que durará toda la eternidad. Escriben esto, y si no, mediten en lo que dice. Fui creado para vivir para siempre. Piensen eso, fui creado para vivir para siempre. ¿Saben qué? Dios tiene planes a muy largo plazo para ti. Él no está pensando solo en el mañana y a lo mejor podemos entender un poco, ni lejos del todo, pero es como son los que tienen hijos o nietos, lo vemos, especialmente los que están más chiquitos, los vemos y ellos no están pensando. Yo tengo una niña de 8 y 10 años. Ellos no están pensando de aquí a 5 años. No están pensando de aquí a un mes ni siquiera. Están pensando en ahorita mismo. Pero como su papá, yo tengo planes para ellas que van mucho más allá de lo que ellas tienen la capacidad de planear ahorita. Y Dios, los planes de Dios van mucho más allá de lo que tú vas a vivir en esta tierra. Y a lo mejor tú solo estás pensando en el aquí y el ahora, o los siguientes años, 10 años o 15 años. Pero los planes de Dios van mucho más allá de los planes que nosotros tenemos para nosotros.
Y uno de los errores más comunes que veo a las personas cometer, y yo también he cometido este error, es vivir como si lo único que importara, si toda la vida se tratara de los 70 a 90 años que vamos a estar aquí sobre la tierra. Eso es un error. Un día tu corazón y mi corazón va a dejar de latir. Y eso será el fin de nuestra vida aquí en la tierra, pero no será el fin de nuestra historia. No va a ser el fin de tu historia. Tu historia continuará. Dios tiene un plan. Si estiraras, y como dar un ejemplo, si estiraras una cuerda, todos hemos visto la luna cuando es luna llena y sabemos que está muy lejos de nosotros. De hecho, específicamente lo apunté aquí, está 386,000 kilómetros aproximadamente de la Tierra, 386,000 kilómetros. Si estiráramos una cuerda de aquí donde estamos hasta la luna, y si eso representara tu vida sobre la tierra, ni siquiera sería el primer centímetro de la cuerda. Necesitamos ver la perspectiva que Dios nos da en su palabra, que es más allá de estos cortos años que vamos a estar aquí en la tierra. Esta vida no es el final, es solo el ensayo para la eternidad. Es el calentamiento antes del juego. Es como el primer día de kinder en todos los años que vas a estar estudiando. Esta vida es muy poca en comparación a los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Si estás viviendo tu vida como si lo único que importara es el aquí y el ahora en esta vida, estás cometiendo un error grave. La Biblia dice en 2 Corintios 5:1, dice: pues sabemos cuando se desarma esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, es decir, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Eso es parte del plan de Dios. El plan de Dios para nosotros, el significado para nosotros va mucho más allá. Y este es clave para entender, porque cuando entiendes que Dios te creó para amarte y fuiste creado para vivir para siempre, y Dios tiene un plan importante para ti, eso le da significado a tus años aquí sobre la tierra, en medio de los tiempos difíciles, en medio cuando otros se darían por vencido, cuando recuerdas que Dios te ama y tiene un plan importante para ti, nos ayuda a recordar. Así es como entendemos que tenemos significado. Y así es como contestamos la segunda pregunta de significado. ¿Es mi vida importante? Sí, tu vida es importante, porque no eres un accidente. La vida es una preparación para la eternidad y fuiste creado para vivir para siempre. Y la tercera y última pregunta es la pregunta de intención. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Ok, Dios me creó para amarme y sí, es importante mi vida, tiene un plan y no soy un accidente. Pero ¿qué se supone que voy a hacer con todos estos años que estoy aquí? Pues a lo mejor comparado con la eternidad no es nada, pero algunas veces un solo día se siente como una eternidad. ¿Qué voy a hacer con todo este tiempo que estoy aquí? No está solo en sentir eso, preguntarlo. El rey David preguntó esto, dijo: al fin y al cabo, ¿para qué creaste a los mortales? Dice David: oye, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Y el ateo Bertrand Russell dijo: a menos que se asuma la existencia de un Dios, la cuestión del propósito de la vida no tiene sentido. Y él es un ateo y él entendía que para entender o aceptar un propósito, Dios tiene que ser, es la parte esencial de esa ecuación. Si Dios no existe, no hay propósito. Y eso es verdad. Si quieres conocer el propósito de un invento, solo hay dos formas de conocer el propósito del invento. Tienes que preguntarle al que hizo el invento, o tienes que leer el manual de instrucciones, si es que hay un manual de instrucciones. Y lo mismo es cierto de ti. No vas a descubrir el propósito de tu vida buscando en tu interior, ni en los programas de televisión, ni la psicología o filosofía moderna. Solo Dios te puede decir cuál es el propósito de tu vida. Entre más conoces a Dios, mejor entenderás tu propósito. Así que quiero que entiendan y mediten este siguiente punto. Y eso es para todos nosotros. Encuentro mi propósito en Dios. ¿Dónde encuentras tu propósito? En Dios. Encuentro mi propósito en Dios. Colosenses 1:16 dice:
Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. En otras palabras, por medio de Jesús, por medio de Dios fueron creadas todas las cosas. Todo, escuchen esto, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En Dios encontramos el propósito de nuestra existencia. Todo se trata de Dios, todo es por Dios, todo es para Dios, y eso incluye nuestro propósito, tu propósito. Efesios 1:11 dice: en Cristo fuimos predestinados según el plan de aquel, plan de Dios, que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a sus planes. Si quieres conocer tu propósito, tienes que conocer a Dios. Es el único camino para conocer tu propósito. Tienes que preguntarle al quien te hizo, quién te creó, por qué me creaste, por qué estoy aquí, cuál es mi propósito. Quiero que mediten y recuerden esta última frase esta semana, y ojalá y podamos estar recordando esto todos los días esta semana. No se trata de mí, todo se trata de Dios. No se trata de mí, todo se trata de Dios. Vamos a decirlo todos juntos, vamos a practicarlo, porque a veces al decirlo nos ayuda a entenderlo. 1, 2, 3. No se trata de mí, todo se trata de Dios. Una vez más, no se trata de mí, todo se trata de Dios. Y ahora yo creo que algunas personas en el lugar alrededor de ti necesitan saberlo, porque a lo mejor no le dijeron muy bien. Dile: no se trata de ti, todo se trata de Dios. No se trata de ti, todo se trata de Dios. Nos vamos a tardar 40 días aproximadamente para realmente entender la pregunta: ¿para qué estamos aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Por qué 40 días? La Biblia hace claro que 40 es un número importante. En muchos instantes en la Biblia, Dios tardó 40 días para preparar a personas para el propósito que Él tenía para ellos. Tardó 40 días de lluvia para preparar a Noé para el propósito que Dios tenía para él. 40 días en la presencia de Dios en el monte Sinaí para Moisés, para preparar a Moisés para el propósito que él tenía dirigiendo el pueblo de Israel. 40 días tardó Jesús en el desierto, ayunando y siendo tentado, para prepararse para su ministerio sobre la tierra. 40 días los discípulos pasaron con Jesús después de su resurrección para prepararse a ellos para su ministerio sobre la tierra. Y en los siguientes 40 días Dios te va a preparar para su propósito para ti en esta vida y por el resto de la eternidad. Pensemos en esto. Si todos fuéramos a vivir y un número redondo, vamos a decir 80 años. Yo creo que algunos van a vivir 120 años, pero vamos a nada más decir 80 años. ¿Cuántos días son 80 años? Y ahí si las sumas, son 29,220 días. Son muchos días. Si me das 29,220 pesos, me haces feliz por un ratito. 29,220 días. ¿No crees que vale la pena invertir solo 40 de esos días, de los 29,220 días, para descubrir cuál es el propósito por el cual tienes esos días desde un principio? Y para que puedas vivir los restantes 29,180 días, quizás cumpliendo el propósito de tu vida. La respuesta es sí. Sí vale la pena invertir esos 40 días preguntándole a Dios y buscando desde la fuente cuál es nuestro propósito de vida. Es totalmente posible que los próximos 40 días va a ser los días más transformadores de la vida de muchos de ustedes. Para algunos estoy seguro que sí será, si realmente buscan. Y yo sé que no todos estamos en la misma etapa espiritual, la misma jornada, pero nunca es demasiado tarde para empezar a vivir el propósito por el cual Dios nos puso aquí sobre la tierra. Y algunos de ustedes tienen 20, 30, 50 años quizás siguiendo a Dios. Pero algunos ni siquiera están seguros qué creen acerca de Dios todavía. Y si eso eres tú, cualquiera de los dos, me da bastante gusto
que estés aquí con nosotros el día de hoy, empezando esta jornada de 40 días de propósito. Y esto es lo que yo creo. Yo creo que si eres sincero, y creo que si eres intelectualmente honesto y realmente sigues la evidencia, yo creo, estoy seguro que Dios va a revelar cuál es su propósito para tu vida en esos siguientes 40 días. Y no lo digo yo porque yo lo sé todo. Lo dijo Jesús en Mateo 7 al 8. Dice lo siguiente: pidan y se les dará, buscan y encontrarán, llaman y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Si tú buscas y llamas y tocas la puerta de Dios preguntándole cuál es el propósito de Dios con un corazón sincero, Él dice que se te va a abrir la puerta, te va a revelar cuál es su propósito para tu vida. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Que con esto vamos a concluir ya. 3 maneras. La primera es esta: vamos a asistir a la iglesia los siguientes 6 domingos. En todos nuestros campos, todos los que están aquí, todos los que están viendo en línea, siguientes 6 domingos vamos a asistir a la iglesia durante estos 40 días. Ustedes fueron casi mínimo 10 años casi sin faltar a la escuela. Muchos de ustedes van casi todos los días al trabajo y casi no faltan. Todos podemos asistir por 6 domingos a la iglesia. Podemos dedicarle 40 días al propósito de encontrar el propósito de nuestras vidas. Ese es el paso número 1, estos siguientes 6 domingos. La segunda cosa que vamos a hacer es que vamos a leer o ver un devocional cada día que dura entre 8 a 15 minutos. ¿Qué es un devocional? Bueno, es una lectura de 8 a 15 minutos, o es un video que nosotros vamos a estar subiendo uno por día en las redes sociales, uno por día, que vamos a ver. Y eso puede tomar el lugar de tu devocional, tu tiempo con Dios, si es que ya tienes uno, o lo puede ser algo extra que haces. Pero yo quiero desafiar a todos a que por 40 días hagamos esto. Puedes ver un video, pasamos mucho más tiempo viendo y leyendo otras cosas. Puedes ver 8 a 15 minutos buscando el propósito de tu vida, viendo un video o una lectura corta. Y esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa, y eso es para los que realmente quieren aprovechar esto, y es una invitación para todos los que desean ser parte, es que vamos a estar hablando de lo que escuchamos el domingo y lo que vimos en nuestro video o nuestra lectura diaria en los grupos Conexión. Y todos son invitados para ser parte de eso si lo desean. Algunos ya son parte de un grupo. Tenemos grupos Conexión que se reúnen en diferentes lugares de la ciudad, diferentes días de la semana. Cada campus tiene un día donde ellos se juntan en ese lugar y todos son bienvenidos para asistir a esa semana al grupo, todas las semanas. Y si realmente quieres buscar, yo te animo a que busques tu propósito junto con otras personas en esos grupos Conexión. Y juntos vamos a descubrir qué es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, esas 3 cosas: vamos a asistir a la iglesia el domingo, vamos a leer o ver el video cada día. Y para los que realmente quieren más, están los grupos Conexión, y los animo a que se involucren en las 3 cosas. Esa es la invitación. Pero yo quiero ahora, para despedir y concluir este tiempo, yo quiero concluir con una oración. Y quiero invitarlos a que ustedes oren conmigo. Yo voy a dirigir la oración, y es para todos nosotros. Y si estás de acuerdo con esta oración, yo lo quiero animar a que simplemente digan: sí, Señor, estoy de acuerdo. Lo que el pastor dijo, eso es mi oración. Y para esto yo quiero invitarlos a que cierren sus ojos un minuto y vamos a orar juntos esta siguiente oración. Padre Celestial, reconozco que es solo por ti que tengo vida. Y como tú me creaste, debes tener un propósito para mí y para todos los que estamos escuchando el día de hoy. Y yo admito que he estado enfocado en mis planes y deseos para mi vida, pero en verdad quiero conocer tu propósito para mi vida. Así me comprometeré junto con mis hermanos y hermanas y amigos en diferentes lugares, por los siguientes 40 días, a aprender tus propósitos para mi vida. Gracias por crearme para amarme. Gracias porque yo te importé aún antes de la creación del mundo y aún cuando yo no te conocía. Gracias porque me creaste para vivir para la eternidad y por traerme aquí el día de hoy para escuchar este mensaje.
Yo quiero vivir el resto de mi vida lleno de significado y quiero comenzar conociéndote mejor. Para este fin abro mi mente y corazón totalmente a ti. Enséñame lo que quieres que entienda y lo que quieres que haga. En el nombre de Jesús, todos dijimos amén. Amén. Nos vemos pronto.